Ya, ahora sí. Ya, les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 15 de Matemática 2. Retomamos, bueno, con Gabriel hicimos unas clases, pero solo de hacer ejercicios PAES antiguos, ¿ya? De pruebas antiguas. Entonces hoy día vamos a trabajar en el eje de álgebra. Estoy leyendo y digo álgebra, de geometría, ¿ya? Vamos a ver la unidad de trigonometría, en específico razones trigonométricas, ¿ya? Creo que esto se pasa en segundo medio, ya por si acaso. Entonces, y por supuesto vamos a hacer ejercicios PAES. Vamos a recordar un poco esto de las razones trigonométricas y después vamos a hacer ejercicios. Entonces, ¿con qué vamos a relacionar las razones trigonométricas? Primero, lo vamos a relacionar siempre con el triángulo rectángulo. Entonces, primer elemento, el triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? El, el triángulo, valga la redundancia, que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿cierto? Tiene un ángulo recto, ¿sí? Lo otro, lo que lo vamos a relacionar casi siempre, sí, también, con el teorema de nuestro amigo Pitágoras. Pitágoras, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con estos dos conceptos mucho, ¿ya? El teorema de Pitágoras recuerda que es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Ahora, recordemos quiénes son catetos y quién es hipotenusa. A lo mejor esto ya lo recuerdan, pero no está de más. Los lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados, ¿ya? Ahí está, se representa con un cuadradito, ¿ya? Le vamos a decir cateto, ¿de acuerdo? Ahí, cateto. Ojo que no coincide cateto. No coincide porque aquí dice B, dice C y dice A, y yo puse aquí el teorema, pero se entiende que son los catetos al cuadrado, ¿ya? A y B. Pero aquí no coincide porque C y A, ¿ya? Pero se entiende. Y el lado más extenso, ojo, eso es súper importante, el lado más extenso, y también es el lado que se opone al ángulo de 90 grados, le vamos a decir hipotenusa. Hipotenusa. Se dice por ahí la farándula histórica que hipotenusa se llamaba la señora de Pitágoras, ¿ya? Pero eso no lo he escuchado como cagüín. Entonces, cateto, cateto, hipotenusa, ¿sí? Eso tenemos que saberlo. Por supuesto que dentro de los ángulos de este triángulo van a quedar, ya tenemos el ángulo recto, van a quedar dos ángulos agudos, que casi siempre los vamos a reconocer con letras griegas, ya alfa, beta en este caso, ¿sí? Eso. Entonces, de acuerdo a este triángulo rectángulo, se van a desprender conceptos, ¿ya? El primer concepto es el seno de alfa, o sea, el seno de este ángulo, ¿ya? Que lo podemos reconocer como sen alfa. En las calculadoras aparecen sin, dice sin, ¿ya? Porque está en inglés, ¿de acuerdo? Y esto se va a construir, ¿de acuerdo? Con la medida del cateto opuesto al ángulo en cuestión, ¿ya? O sea, en este caso sería A, ¿ya? ¿Se entiende? Sería A, este cateto, ¿ok? Dividido, es una razón, pues se llaman razones trigonométricas, dividido por el valor de el largo de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, A partido en B, ¿sí? Porque la hipotenusa está individualizada con la letra B. En este caso, ¿ya? No hay que aprendérselo de memoria con las letras, sino que el concepto que la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo, porque te cambian las letras y aquí vamos todos tirados, ¿cachai? Entonces tenemos que saber, independiente de las letras, dónde están ubicados cada uno de los lados en cuestión. ¿Qué otro concepto aparece? El coseno. Coseno de alfa, ¿ya? Que también lo podemos reconocer como cos alfa. No cos alfa, coseno, cos alfa, ¿ya? Y se va a construir, ¿ya? Mediante la razón entre, ¿ya? El lado adyacente, o sea, el que está al ladito, adyacente, al ladito, ¿cierto? Del ángulo en cuestión, que en este caso es alfa.
que lo vamos a reconocer como una letra C. Y después dividido por el valor de la hipotenusa. Entonces, C partido en A. Pero uno dice adyacente partido por hipotenusa. El otro opuesto partido por hipotenusa. ¿Ya? Así uno como que lo va relacionando. Gabriel, ¿tú viste esta materia? ¿Me lo puedes decir, por favor? Sí, sí, sí la vi. O sea, no me Ah, acuerdo mucho, sí, pero la pero de viste. verdad la vi. O sea, Sí. pero está el concepto incorporado en tu cerebro, eso es importante. Solo hay que reactivar. Adyacente, ¿qué significaba? Al lado, Ah, ya. al lado. Ya si alguien está sentado en el metro, está adyacente tuyo. ¿Cachai? Eso. Bueno, ¿para qué preguntarte a ti, Emilio? Tú lo has visto. ¿Pero te acuerdas de esta materia, Emilio? Sí. Ujú, ujú. Perfecto. Estas son las razones trigonométricas básicas, porque a partir de ellas aparece la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, etcétera. ¿Ya? Pero los libros dicen que las tres primarias son seno, coseno y tangente. ¿Ya? Pero la tangente, si bien es una razón trigonométrica, pero viene de la división o el cociente o la razón entre el seno y el coseno. ¿Ya? Pero ya la vamos a reconocer como TG, o a veces dice TAG, ya, del ángulo en cuestión. ¿Y cómo lo voy a construir? Con la medida del cateto opuesto que representa el seno, ¿cierto? Al seno del ángulo, en este caso alfa, dividido por el cateto adyacente, que es lo mismo que el coseno. ¿Ya? De alfa. Y en este caso están individualizados el cateto opuesto de alfa como A y el cateto adyacente al ladito, ¿cierto? Como C. ¿Ya? Estas son las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Ok, si estamos hablando de distancia, ¿pueden ser esas razones negativas? No, no, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué otra cosa más? Ah, tenemos las inversas de estas chiquillas, ¿ya? Tenemos las inversas, o sea, ¿te acuerdas que el inverso multiplicativo, el denominador sube, el numerador baja, ¿cierto? Y acá es la misma lógica. La inversa de la tangente le vamos a decir cotangente o cotg del ángulo. Y por supuesto cambia. El cateto adyacente sube, ¿te fijas? Y el cateto opuesto baja. Por lo tanto, su razón será C partido en A. ¿Ya? La inversa del coseno es la secante o sec de el ángulo en cuestión. Entonces, viste que el coseno lo era adyacente partido en hipotenusa, ahora será la secante hipotenusa partido por adyacente, o sea, B partido en C. Y por último, la inversa del seno será la cosecante o cosec del ángulo en cuestión. Entonces, vamos a ver que el seno era opuesto partido por hipotenusa. Ahora su inversa, la cosecante, es hipotenusa, sube, ¿cierto? Y el cateto opuesto baja, o sea, B partido en A. ¿Ya? Esas son las razones trigonométricas. Con respecto al ángulo alfa, porque si le sacamos las razones trigonométricas al ángulo beta, por supuesto, estas cambian. ¿Ya? Es según el ángulo en cuestión. Siempre lo vamos a hacer con respecto a los ángulos agudos. No nos vamos a meter con el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ojo con eso. Sigamos avanzando en esto. Ah, ahora lo vamos a hacer con vamos a construir las razones trigonométricas, pero ahora con respecto al ángulo beta. Entonces, el seno de beta ya sabemos que es opuesto, que en este caso será C, opuesto, ¿cierto? Opuesto, cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo, ¿cierto? Se opone, ¿sí? Y partido por la hipotenusa, que en este caso es B. ¿De acuerdo? Su inversa, la cosecante de B, de beta en realidad. ¿Te fijas? El B sube, el C baja. ¿Ya? Vámonos al coseno de beta.
es cateto adyacente, ¿te fijas? Partido por la hipotenusa. ¿Ok? Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y su inversa será la secante, o sea, B partido en A. ¿Ya? Y por último, la tangente. La tangente, ¿qué es? De beta, en este caso, que es cateto opuesto partido por cateto adyacente, C partido en A. Y su inversa, la cotangente, ¿de acuerdo? Será A partido en C, ¿ya? Entonces, ahí están todas las razones trigonométricas, ¿ya? Con respecto a alfa en la diapo anterior y ahora con respecto al ángulo beta, ¿ya? Eso es lo básico que tenemos que aprender. ¿Sí? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Relaciones entre las razones y el complemento del ángulo. ¿Ya? Esto yo lo voy a mostrar solamente si apareciesen ejercicios que lo aplicamos, se los voy a recordar. Yo hasta ahora no me he encontrado, si no me equivoco, no me he encontrado con la necesidad de usar esto. Pero si aparecen ejercicios y necesitamos, y le voy a decir, oigan, ¿se acuerdan de esta diapo? Y se las voy a recordar. ¿Ya? Entonces, pero lo vamos a repasar igual, por supuesto. Dice, el seno de alfa es igual al coseno de beta, numéricamente. ¿Ya? Es igual. ¿Ok? Entonces, el complemento será el coseno de alfa, perdón, el coseno de 90 menos alfa. ¿Ya? Número 2. Al revés, el coseno de alfa es igual al seno de beta. Su complemento será seno de 90 menos alfa. ¿Ya? Todo esto se cumple esa igualdad. Número 3. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. ¿Ya? Y esto es igual a la cotangente de 90 menos alfa, menos el ángulo alfa. ¿Ya? 4. La secante, que es la inversa del coseno. ¿Ya? La secante de alfa es igual a la cosecante de beta, que es la inversa de seno, ¿cierto? De seno de beta. Y eso es igual a la cosecante de 90 menos alfa. ¿Ya? Número 5. La cosecante de alfa va a ser igual a la secante de beta y eso va a ser igual a la secante de 90 menos alfa. Solo se los voy a dejar ahí. Si lo necesitamos, como ya les dije, se los voy a recordar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estaba el ángulo, o sea, el triángulo en el cual, en base a este triángulo, se estaba construyendo estas igualdades. ¿De acuerdo? Eso, nada más. Sigamos avanzando. Quiero llegar luego a los ejercicios para que se vaya entendiendo. Bueno, además, es importante conocer esto, pero insisto, a medida que uno hace ejercicio, va a internalizando estas relaciones, ¿sí? La tangente de alfa, como ya les dije, también es la razón entre el seno de alfa y el coseno de alfa. Entonces, si yo tengo seno de alfa y el coseno de alfa, puedo obtener la tangente, ¿sí? La cotangente de alfa, que es la inversa de la tangente, ¿ya? Se construye con la razón entre el coseno de alfa y el seno de alfa. ¿Te fijas? El coseno sube, el seno baja y ahí obtengo la cotangente. ¿Ya? La cosecante de alfa es la inversa del seno de alfa, por lo tanto podemos decir 1 partido por seno de alfa. ¿Ya? La secante de alfa es la inversa del coseno de alfa, por lo tanto lo puedo reescribir como 1 partido por coseno de alfa. ¿Ya? Luego, el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Estas, ¿cómo es que se llaman? Identidades trigonométricas, ¿ya? La secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente cuadrado de alfa, ¿ya? Y por último, la cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa. Yo sé que nombrarlo no tiene sentido, ¿ya? Pero tiene que quedar ahí como registro para ver si lo vamos a ir ocupando. ¿Ok? Sigamos avanzando. Razones trigonométricas para ángulos de 30, 45 y 60. Esos ángulos junto con el 0 y el 90, si le agregamos eso, le vamos a decir
le vamos a llamar ángulos notables, ¿ya? Porque siguen un cierto patrón, ¿ya? Entonces, esta tablita, ¿ya? Nos habla de los valores, de las razones trigonométricas para cada uno de sus ángulos que le estoy mencionando, el 30, el 45 y el 60. Personalmente encuentro que esa tabla eh, es muy larga para aprendérsela de memoria, ¿cierto? Pero hay otra tabla, que la voy a escribir ahora, que yo considero que es una herramienta súper importante para enfrentar este tipo de ejercicios, ¿ya? Yo les comparto esto, pero, insisto, siento que no es la mejor forma de aprendérselo. Entonces, les voy a compartir una pequeña herramienta que yo la aprendí en la universidad, ¿ya? Que es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía que el seno y el coseno son las razones trigonométricas básicas para sacar todas las otras que faltan, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla se construye de la siguiente forma. Voy a ubicar aquí en la fila superior los ángulos notables de 0, 30, 45, 60 y por último el 90 grados. ¿De acuerdo? No sé si alguien la recuerda. Luego voy a hacer una raíz cuadrada grande y voy a decir 0, 1, 2, 3, 4. Me devuelvo 0 o cuento de atrás para adelante. 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y todo eso dividido por 2. Yo personalmente, insisto, siento que es mucho más amigable que esta tabla gigante. Esta tablita nos ayuda a saber los valores de las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo quiero saber el seno de 30 grados, mira bien, seno de 30 grados ya sabemos que es un medio, ¿cierto? Es un medio. Pero mira bien, si yo me voy a la tablita, ubico el seno y llego al 30, ¿te fijas? Es raíz seno de 30 grados es raíz de 1 partido en 2. ¿Se entiende? Tomo el seno, me dirijo hasta llegar a 30, raíz de 1 partido en 2. Y por supuesto la raíz de 1 es 1, un medio. ¿Te fijas? Ahí conseguí el un medio. Otro ejemplo. A ver, uchis, coseno de 45. Coseno de 45 grados. Entonces me voy al coseno y llego hasta el 45, ¿te fijas? Entonces, raíz de 2 partido en 2. Y ahí nos dio, ¿te fijas? Ahora, para construir las tangentes, basta con saber el valor de seno, coseno y hago el cociente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tangente de 60. Mira, tangente de 60. Lo voy a hacer por acá arriba, pero con un lápiz más delgadito. Mira. Tangente, lo estoy aquí arriba. Ah, capaz que no me deje. Tangente de 60. Sabemos que tangente es lo mismo que decir seno de 60 partido por coseno de 60, ¿cierto? Me voy a la tablita, lo voy a hacer aquí abajito. Seno de 60 es raíz de 3 partido en 2. Raíz de 3 partido en 2. Dividido, lo voy a poner aquí, dividido, en vez de como fracción, dividido por coseno de 60. Coseno llegó al 60 es 1 partido en 2 porque es raíz de 1 partido en 2. 1 partido en 2, o sea, es un medio. ¿Te fijas? Raíz de 3 medios. División la voy a pasar a multiplicación. Y el 2 sube, el uno baja, ¿cierto? Y ahora podría cancelar los dos. Chum, chum. Y me dio raíz de 3. Y ahí está, coseno de 60 raíz de 3. ¿Cachai? Entonces yo siento personalmente que esta tabla nos sirve para poder saber los valores, ¿ya? De todas las razones trigonométricas, por supuesto, de esos ángulos. De otros ángulos no. Del 0, del 30, 45, 60, 90. ¿Se entiende, Gabriel? ¿Se entiende, Emilio? Sí, Emilio. Sí, 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 ya. Yo encuentro que es importante esta tablita. Sigamos. Ya.
Hay dos conceptos, pero este concepto, la otra clase lo vamos, hoy ya vamos a ver solo trigonometría y este concepto lo vamos a ejercitar la próxima clase. Pero lo voy a dejar también ahí dicho, porque quiero decir todo lo de trigonometría y después hacer muchos ejercicios. Este concepto, que está relacionado, por supuesto, a trigonometría, los ángulos de elevación y depresión, ¿ya? Para poder desarrollar problemas aplicados, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un observador está situado en la azotea de un edificio observando una hormiga que está en la calle. ¿A cuánta distancia está el observador de la hormiga? Como típico esos ejercicios, ¿ya? Entonces, ángulos de elevación y de depresión. Son aquellos formados por la horizontal, o sea, el eje X, ¿cierto? Considerada a nivel del ojo del observador, ¿ok? Y la línea de mira, según que el objeto observado esté por sobre o bajo esta última. Cuando hablábamos de la hormiga, está por debajo, ¿cierto? Por debajo. Si el observador está arriba y la hormiga está abajo, con respecto al observador, estaríamos hablando de un ángulo de depresión. Ahora, si la hormiga está mirando al tipo en la azotea, estaríamos hablando de un ángulo de elevación. ¿Se entiende? Es según donde esté la persona o el bicho o el elemento, ¿ya? Entonces, con respecto a un observador, los ángulos de elevación y de depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas, por lo tanto, sus medidas son iguales. Ya. Insisto, ejercicios vamos a hacer porque hay hartos. Sigamos avanzando. Bueno, ahí están graficados los ángulos, ¿ya? Y hablan de alternos internos porque esta horizontal, si yo la proyecto, ¿cierto? Y esta línea de aquí abajo, donde está el observador, la proyecto, ¿de acuerdo? Aquí se hace, ¿se acuerdan de estos ángulos? Alternos internos, ¿ya? Estos eran iguales, ¿se acuerdan de esas tablitas? Estos eran iguales por oposición al vértice, el otro era igual a este por complemento, suplemento, ¿ya? ¿Ok? Eso. Ángulos de elevación y de depresión son aquellos formados por la horizontal, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Considerada a nivel del ojo, del observador y la línea de mira, según que el objeto observado esté por sobre o debajo de esta última. Es lo mismo que dijimos recién. Con respecto al observador, los ángulos de elevación y depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas, por lo tanto, sus medidas son iguales, ¿sí? Entonces, según sea la situación, si el observador está aquí y mira para acá arriba, será un ángulo de elevación. Pero si el observador está acá y está mirando a una hormiguita o a esta misma persona, será un ángulo de depresión. Es según donde esté el muchacho o muchacha en cuestión. ¿Ya? Eso. Y por supuesto que se desarrollan con ejercicios de razones trigonométricas. Ya. Vámonos a ejercicios, pues si esa es la idea. Si un ángulo es igual a su complemento, ya, recordemos lo que es complemento. Hay dos conceptos. Los ángulos complementarios, ¿se acuerdan? Complementarios. Dice, dos ángulos son complementarios si la suma entre ellos da 90 grados. ¿Ya? Después, ángulos suplementarios. ¿Ya? Dos ángulos suplementarios, no, dos ángulos son suplementarios cuando la suma entre ellos da 180. ¿De acuerdo? Eso son dos conceptos que tenemos que tener presente también. ¿Ya? Entonces, si un ángulo es igual a su complemento, entonces el seno de ese ángulo es igual a, ya les doy un tiempito, vamos a pausar para que, ya. Entonces, significa, si su complemento, o sea, si el ángulo es igual a su complemento, quiere decir que el ángulo, le vamos a decir alfa, mide 45, porque su complemento, que sería beta, es 45, son iguales, y esos suman 90, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando del seno de 45, que ya sabemos según esta tablita que habíamos visto,
¿Hoy me podré llevar esto? A ver. Ah, no. Bueno, no importa. Seno de 45 es raíz de 2 partido en 2. Jaja, qué buena. Entonces, sí, po, está bien. Raíz de 2 partido en 2. Éjale. Número 2, vamos. Si alfa es un ángulo agudo en el triángulo rectángulo y secante de alfa es raíz de 7, entonces tangente cuadrado de alfa más 42, más raíz 40. Uy, que estoy. Entonces, seno tangente cuadrado de alfa más raíz cuadrada de 42 seno de alfa es igual. Ay, perdón, mi mala lectura. Voy a detener para que lo puedan pensar, ¿ya? Ya. Aquí hay hartos conceptos que tenemos que destacar. Entonces, que alfa sea un ángulo agudo significa que este ángulo tiene valores entre 0 y 90, por supuesto, sin tomar el valor 0 ni sin tomar el valor 90. Sí, no me deja escribir ahí, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Si alfa es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, la secante de alfa, ¿ya? Secante de alfa es igual a 7, ¿ya? Es igual a 7. Por lo tanto, mira bien, secante de alfa es lo mismo que decir, secante de alfa es lo mismo que decir 1 partido por coseno, ¿cierto? Por coseno de alfa, ¿ya? Por lo tanto, significa que coseno de alfa es igual a, este pasa para acá, este pasa para allá, a 1 partido en raíz de 7, ¿ya? Aunque no es necesario darnos esa vuelta, no es necesario, porque igual podemos construirlo solitos. Perdón, perdón, no era necesario. Ya, secante de alfa es lo mismo que decir hipotenusa partido por cateto, si es el opuesto de coseno, cateto adyacente, adyacente. ¿De acuerdo? Y eso es igual a raíz de 7 partido en uno. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Por qué necesito esto? Para sacar el seno de alfa. ¿Cómo lo voy a sacar? Mira bien, si yo construyo un triángulo rectángulo donde el ángulo agudo es alfa, ¿cierto? Y su secante es igual a raíz de 7, pero nosotros sabemos que la secante se construye por el valor de la hipotenusa, que en este caso es raíz de 7, y el cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, necesito el cateto opuesto para sacar el seno de alfa. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo voy a calcular este valor? ¿Cómo lo calculo, Gabriel, Emilio? Con el teorema de Pitágoras. Eso, con el teorema de Pitágoras. ¿Viste? Ahí ya, con el teorema de Pitágoras, vamos a saber el valor del cateto opuesto. Y el teorema de Pitágoras dice, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Entonces nos queda x al cuadrado más 1 es igual a 7, ¿cierto? Chum, chum, ¿sí? Es igual a 7. ¿Ok? Entonces, mira bien, x al cuadrado es igual a 6, porque el 1 pasa restando, me queda 6. Aplico raíz cuadrada y nos queda que x es igual a raíz de 6. Entonces, puedo borrar esa x y reemplazarla por raíz de 6, ¿cierto? Raíz de 6. ¿Cuál era la finalidad? Saber cuánto es el seno de alfa. Por lo tanto,
el seno de alfa sería raíz de 6. Ya, tengo esa información. Ahora, ¿cómo calculo la tangente cuadrado de alfa? ¿Cómo lo calculo? Tenemos dos posibilidades. Una de ellas es ocupar, mira bien, voy a retroceder. ¿Qué tal si ocupamos esto? Podría ser una opción, ¿cierto? Si me lo llevo, secante cuadrado de alfa es igual a uno más tangente cuadrado de alfa. Si lo llevo para acá, para el ejercicio, ¿ya? Si me lo llevo, lo voy a escribir de otro color, ahí. Secante cuadrado de alfa es igual a uno más tangente cuadrado de alfa. O también lo podríamos sacar con la razón entre el seno y el coseno. También es una posibilidad, ¿ya? Pero era para que ocupáramos esa igualdad. Entonces, mira bien, déjame ir a mi desarrollo para no equivocarme ni un detalle. Ya, ya sabemos que la secante de alfa es raíz de 7, ¿cierto? Raíz de 7, pero en este caso sería al cuadrado. Este uno, ¿cierto? Pasa restando, ¿cierto? Y ahí tenemos tangente cuadrada, ¿ya? ¿Se entiende? Eso es igual a tangente al cuadrado de alfa. Ahora sí, puedo retomar esto que me están preguntando, ¿cierto? Ya tengo toda la información. Reemplazo todos los valores obtenidos aquí. Entonces reemplazo esto y reemplazo esto. Me voy acá. ¿Me siguen? Por favor, Profe, dígame. que ahí puso que el seno de alfa ¿Mm? es raíz de 6 y ¿Ya? lo que escribí por lo menos antes era que el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y tienes toda la razón. Ah, Muchas ya. gracias. Disculpa. Uy, muchas gracias. Está perfecto. Se me estaba yendo, ¿viste? Gracias. Entonces, ya tenemos los valores corregidos. Y ahora reemplazo, ¿cierto? Entonces, sabemos que, bueno, lo vamos a escribir todo. Raíz, esto lo podíamos haber hecho ya, pero para que se entienda, más raíz de 42 por el seno de alfa, que bien dice Gabriel, es raíz de 6, pero partido por la raíz de 7. Rebuscado el ejercicio pesado. Ya, como ya tenemos todos los valores, trabajemos. Trabajemos, a ver qué nos pasa. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 7 con el 2 se van a cancelar. Chun, chun. Nos queda el valor absoluto del 7, ¿sí? Menos uno más. Mira bien, por propiedad nosotros podríamos juntar a todos estos chiquillos y decir raíz grande de 42 por 6 partido entre 7, ¿cierto? Por propiedad, porque se están multiplicando, ojo, si se estuvieran sumando, no. ¿Cuál es la idea de dejarlo así expresado? Darse cuenta que se puede simplificar el 7 por 7, nos queda uno, y el 42 por 7 nos queda 6. Entonces, sigamos trabajando. 7 menos uno, 6. Más, fíjate bien, 6 por 6 nos queda raíz de 36, raíz cuadrada de 36. Y eso es 6, y la raíz cuadrada de 36 exacta sería 6. Y 6 más 6 es 12. O sea, no está la alternativa, no. Alternativa C. Este es un camino. Se podría hacer otro camino, como sacar la razón para sacar la tangente cuadrado entre seno de alfa, lo elevamos al cuadrado, por supuesto, y el coseno que lo podríamos haber sacado desde la secante porque es su inversa. También era otro camino. ¿Ya? Pero como quería ocupar la propiedad esta o la igualdad. mm, ¿Ok? Vámonos con el número 3. Si coseno de
Esta es la número 3. Si coseno de teta, así se llama el nombre griego, así parece que se escribe, teta. Ya, es igual a m menos 1 partido en m, con m distinto es cero, por supuesto, porque una división por cero no existe. Tangente cuadrado de teta más uno es igual a, ya, todo suyo el ejercicio, traten de hacerlo. Si no, me lo dices. Sí, es la C, ¿ya? Está bien. ¿Cómo se llega a la C? De la siguiente forma. Mira, ¿qué tiene que ver el coseno con la tangente cuadrada? ¿Qué tiene que ver? Volvamos a recordar la igualdad que hicimos, que trabajamos anteriormente. Secante cuadrado de alfa es igual a la tangente cuadrado de alfa más uno. Y mira, me están preguntando por eso. ¿Cachai? Entonces, si yo sé el valor de la secante cuadrada de alfa, tengo por ende el valor de la tangente cuadrado de alfa más uno, ¿cierto? Porque son valores iguales, ¿ya? Y la secante, recuerda que es la inversa del coseno, ¿cachai? Entonces, si yo quiero buscar la expresión o la razón que representa la secante de alfa, es simplemente secante de alfa, no, de teta, perdón, de teta, secante de teta, es simplemente m sube y m menos uno baja, porque es la inversa de coseno. ¿Se entiende eso, Gabriel? Es la inversa, ¿sí? Chum, se da vuelta, ¿ya? Pero necesito la secante al cuadrado. Fácil. Como esto es como una ecuación, ambos lados de esta igualdad la puedo elevar al cuadrado. Mira qué fácil. No fácil así como, oye, mira, no fácil así como, mira, no te das cuenta, sino que, mira qué fácil podemos modificar las cosas, ¿cachai? Entonces, secante cuadrado de teta va a ser igual a esto, m, partido por m menos uno al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, fíjate bien, esto, si distribuyo el signo, o sea, el exponente, nos queda que secante cuadrado de teta va a ser igual a m cuadrado. No es necesario desarrollar el cuadrado binomio que se nos va a generar, porque si miro las alternativas, está expresado. ¿De acuerdo? O sea, alternativa C. ¿Por qué alternativa C? Porque acuérdate que empezamos con esta igualdad y como ya obtenemos la secante cuadrado, de teta, ¿ya? Es lo mismo que la tangente cuadrado de alfa, es teta, que soy... Ahí. ¿Se entiende, Gabriel? Te pregunto a ti, porque el Emilio Sí, llegó a la alternativa. Emilio, sí, te ¿entiendes? entendí. ¿Sí? Emilio, ¿entendiste o lo hiciste así como a la chute? No, sí lo entendí. Ah, ya, acá. Ya. Número 4. Vámonos al número 4. Dice, en un triángulo rectángulo, ahí voy a bajar. Uno de los catetos mide 12 centímetros. Aquí hay que hacer el dibujo, ¿ya? Y la hipotenusa 13. El coseno del ángulo agudo mayor es igual a, ya, traten de hacerlo. Les doy un tiempito. Buenísima pregunta, Gabriel, porque aquí hay una relación que nosotros tenemos que tener en consideración. Suena verso. Entonces, dibujemos el triángulo en cuestión. Dibujemos el triángulo en cuestión. Ahí. Entonces, uno de los catetos mide 12 centímetros y la hipotenusa 13 centímetros. Y por trío pitagórico, este otro cateto mide 5. Ahora, si yo no recuerdo los tríos pitagóricos, puedo por el teorema de Pitágoras, por supuesto, conocer el valor de ese cateto. Entonces sería 12 al cuadrado más x. Todavía no sé qué es 5. 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar x. Tenemos 144 más x cuadrado es igual a 169. Por supuesto, el 144 pasa restando y nos queda 169 menos 144.
Eso es 25, ¿cierto? Son 5, son 2, sí. Es 25. Y si le aplico raíz cuadrada, ahí nos queda que x es igual a 5. ¿Ya? O me acuerdo de los tríos pitagóricos, 5, 12, 13, o lo resuelvo con Pitágoras. Dos caminos que llevan al mismo fin. ¿Ok? Nos piden el coseno del ángulo agudo mayor. Podríamos decirle este beta, este alfa. Y como bien pregunta Gabriel, ¿y cómo sé cuál es el ángulo? El ángulo más grande o el ángulo mayor y por ende el ángulo menor, ¿ya? Ya. Escúchame bien. El ángulo mayor va a ser el que tenga el cateto menor, ¿ya? ¿Se entiende? El ángulo menor va a ser el que tiene de adyacente el cateto mayor, mayor longitud, por supuesto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería el cateto mayor en este caso? Ah, no, el ángulo mayor en este caso es alfa, porque su cateto adyacente es de menor longitud. ¿Se entiende, Gabriel, Sí, sí. esa relación? Súper buena pregunta. Entonces, nos preguntan por el coseno y ya sabemos que alfa va a ser nuestro ángulo mayor, ¿cierto? Ángulo agudo mayor porque su cateto adyacente es de menor longitud. Por lo tanto, eso va a ser cateto, cateto adyacente partido por el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Adyacente partido por hipotenusa. Y eso sería 5 su cateto adyacente, y su hipotenusa 13. 5 13 avos. Muy bien, era la B. ¿Ok? Detallitos que uno va aprendiendo a medida que hace ejercicios. Número 5. Número 5. Sabiendo que epsilon, si no me equivoco, se llama esa letra, también es griega, es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, tal que coseno de epsilon es 2 tercios. ¿Cuál es el valor de seno de epsilon? Ya, vamos, les doy un tiempito. Ojo, hay que dibujar. Sí, es la A. Pero igual, como les digo, lo voy a explicar. Entonces nos preguntan por el seno de épsilon. Entonces, si nosotros partimos de que el coseno se construye con la razón de cateto adyacente, ¿cierto? Partido por la hipotenusa, ¿sí? Si nosotros dibujamos el triángulo rectángulo, la hipotenusa mediría 3 y el cateto adyacente, ya digamos que épsilon está aquí, ¿cierto? Su cateto adyacente mide 2, ¿de acuerdo? Entonces necesito el cateto opuesto para construir el seno de épsilon, ¿cierto? Por lo tanto, por Pitágoras, teorema de Pitágoras, teorema. Teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a decir x cuadrado más 4, que es 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 9. Entonces, x al cuadrado es igual a 5, porque el 4 pasa restando. Por lo tanto, el cateto que me falta mide raíz de 5. Por lo tanto, el seno de epsilon será cateto opuesto partido por hipotenusa. Y eso será raíz de 5 partido por hipotenusa. Ahí está el valor. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Número 6. Hoy no le... Ah, no, este no tiene alternativas. Número 6. De un ejercicio de desarrollo. Sabiendo que teta es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y que seno de teta es 1 partido en raíz de 5, ¿cuál es el valor de la tangente de teta? Ya, aquí no tiene alternativas, solamente desarrollo. Vamos trabajando. Sabiendo que teta es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, dibujemos. Siempre ayudémonos con la gráfica.
o sea, un dibujito también. Entonces tenemos el triángulo rectángulo. Y vamos a decir que teta está ahí. Ya, nosotros dijimos, puede estar arriba, pero... Y que seno de teta es 1 partido en raíz de 5, ¿cierto? Seno de teta es 1 raíz de 5. Pero recuerda que el seno de teta en este caso es cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿ya? Por lo tanto, el cateto opuesto mide 1 y la hipotenusa mide raíz de 5. Entonces, opuesto 1, raíz de 5, su hipotenusa. Y me preguntan por la tangente, ¿ya? Y la tangente, recuerda que es lo mismo que decir el valor del seno de teta dividido entre el coseno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, necesito saber el coseno, ¿ya? Necesito saber el coseno y para saber el coseno necesito el valor del cateto adyacente. Por lo tanto, por teorema nuevamente de Pitágoras, vamos a decir, 1 al cuadrado es 1 más x al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, o sea, 5, porque la raíz de 5 elevado al cuadrado se cancela y nos queda el valor absoluto de 5. Luego, x cuadrado es igual a 4, porque 1 pasa restando, nos queda 4 y su raíz será 2. Por lo tanto, el cateto adyacente de teta es 2. ¿Ya? Entonces, coseno de teta, ya sabemos que es cateto adyacente, disculpen lo repetitiva, pero es que así no se olvida, sería cateto adyacente partido por hipotenusa, o sea, 2 raíz de 5 o 2 partido en raíz de 5. Ahora estamos en condiciones de construir nuestra tangente de teta. Y la tangente de teta ya sabemos que es la razón entre seno de teta dividido, en vez de ponerlo ahí, lo vamos a poner así, 2 raíz de, o sea, 2 partido en raíz de 5. ¿Ya? ¿Cierto? Lo puse horizontal esa división en vez de una gran fracción, ¿ya? Esto lo puedo llevar a 1 raíz de 5. La división pasa a ser multiplicación, raíz de 5 partido en 2. Y luego se cancelan las raíces y nos queda un medio. Ese es el valor de la tangente de teta. Gabriel, ¿te queda claro? Sí, sí sabía cómo hacerlo, pero respondieron muy rápido. Ya, pero lo importante es que lo sabía ya hacer y eso es importante. Ok, número 7 dice, en la figura, estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. En la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C. Entonces, al tiro lleve la información. BC mide, BC mide 3 y AB mide 5. Entonces, el seno de beta es... Ya, vamos trabajando. Ya. Mira, aquí como la hipotenusa es 5 y el otro cateto es 3, por trío pitagórico, porque necesito saber el seno, o sea, el cateto opuesto, ¿cierto? Por trío pitagórico es 4. Ahora, insisto, si no te acuerdas del trío pitagórico, lo puedes sacar por Pitágoras, ¿ya? Por Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras sería x al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, lo vamos a reemplazar al tiro y eso sería 25, ¿cierto? Ahora, x al cuadrado, 9 menos 25 sería 16 y le aplicamos raíz cuadrada y nos da 4. ¿Ya? Dos caminos que llevan al mismo lugar. Ahora, simplemente construimos la razón del seno de beta, que es cateto opuesto partido por hipotenusa, o sea, la b. Bien, bien. Número 8. En la figura el triángulo, esta es la 8. El triángulo ABC es rectángulo en B. El coseno de esa letra, que creo que
No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo en este minuto cómo se llama, pero una letra griega. ¿Ya? Ya. No lo voy a detener, se los dejo ahí para que lo desarrollen. Coseno. ¿Cuánto es eso? La D. La de dedo, ya. Gabriel, No, no llegué a nada. Como que avancé y no me dio. ya. No importa. Tenemos el coseno de esa letra, ¿ya? Gamma, así se llama, gamma. Y para tener el coseno de gamma, gamma, si no me equivoco, sí, necesito el cateto adyacente, que lo tengo, y necesito la hipotenusa, que no la tengo. Entonces le damos por Pitágoras, porque aquí no veo tríos pitagóricos, por Pitágoras, teorema de Pitágoras, vamos a calcular esa hipotenusa. Entonces, cateto al cuadrado, 36, más el otro cateto al cuadrado, 4, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos 40 es igual a x al cuadrado. Aplicamos raíz. Entonces nos queda que x es igual a raíz de 40. Pero si tú te fijas, no hay ni una cuestión que diga raíz de 40. ¿Qué tal si factorizamos esto para que se simplifique más esta expresión y decir 4 por 10? Entonces, la idea de factorizar es que al menos uno de estos factores tenga raíz cuadrada exacta, porque no saco nada con factorizar por 2 por 20. Ni 2 ni 20 tienen raíz cuadrada. No, no sirve. En este caso, el 4 tiene raíz cuadrada. Por lo tanto, raíz de 40 es equivalente a decir 2 raíz de 10. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra hipotenusa. ¿Ya? Y ahora construyamos el coseno de gamma. Entonces, el coseno de gamma será cateto adyacente 6 partido por hipotenusa, que es 2 raíz de 10. ¿Ya? Podemos simplificar porque no hay ninguna que esté así. Simplifiquemos por 2. Nos queda 1, nos queda 3. Entonces, coseno de gamma será 3 partido en raíz de 10. ¿Ok? O sea, sí. Alternativa D. ¿Ok? Alternativa D. Otro. ¿Lo explico yo rápidamente este? Si lo pueden hacer, es que nos quedan dos. Este es el 9. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer problemas de ángulos de elevación, ángulos de depresión y por supuesto también hay problemas. Esto es como el cálculo, ¿cierto? De las razones trigonométricas, pero hay muchos problemas de aplicación para que lo hagamos el viernes. Dice así, si coseno de alfa es 6 partido en 10, entonces la cotangente de alfa es, y mira, se hace todo igual, siempre es lo mismo. Entonces tenemos el triángulo alfa, el coseno es adyacente partido por hipotenusa, ¿cierto? Y si esto puedo conocer al tiro el otro cateto porque estamos hablando de tríos pitagóricos. Mira, si este es 3, este es 5, el otro es 4, pero como son el doble, será 8. ¿Se entiende? Tríos pitagóricos, ¿ya? Porque parte de 3, 4, 5. El doble, 6, 8, 10. ¿Te fijas? Y me evito calcular Pitágoras, ¿ya? Perfecto. Entonces, la cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, la cotangente de alfa va a ser cateto opuesto, no, perdón, adyacente, porque es la inversa, disculpa. Cateto opuesto, ah,
Cateto adyacente. ¿Qué me cuesta decir esa palabra? Cateto adyacente, porque es la inversa, ¿cierto? Partido por cateto opuesto, ¿ya? Y ahora basta con reemplazar. Por lo tanto, sería cateto adyacente 6, ¿cierto? Partido por cateto opuesto 8. No simplifico, verifico las alternativas, ¿ya? Y es la D y no estaba simplificada, ¿ya? Ojo con eso. ¿Difícil? No. El último, número 10. Número 10. Ok, dice, si tangente, si tangente de alfa es 2,4, entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, primero, para poder extraer información, ese decimal llevémoslo a una razón, a una fracción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que tangente de alfa es igual a 24 partido entre 10. Pero aquí sí lo vamos a simplificar. Vamos a decir que vamos a simplificar por 2, ¿cierto? Nos queda 12 quintos, ¿ya? Y la tangente de, vamos a hacer el triángulo. Y la tangente de alfa, vamos a poner alfa acá, es cateto opuesto, o sea, aquí partido por cateto adyacente. Necesito saber el valor de la hipotenusa, pero mira, trío pitagórico, 5 12, por lo tanto este es 13. Lo vimos en el primer ejercicio, ¿ya? 5 12 13. Entonces, con esa información, ahora analicemos cada una de estas proposiciones. Número uno, secante de alfa, secante es la inversa del coseno, ¿cierto? O sea, el coseno, si tenemos coseno de alfa, o no, trabajemos con la secante nomás, no lo realizo. Como es el inverso, será la secante, será hipotenusa. La secante de alfa será hipotenusa, que es 13, partido por cateto adyacente, ¿cierto? Porque es la inversa del coseno de alfa. Y corresponde, por supuesto, sí corresponde. Queda descartada la A y queda descartada la D, ¿cierto? Número 2. Número 2. Seno. Seno del ángulo de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa, 12 treceavos. Entonces, la 2 no corresponde, queda descartada la B y queda descartada la E. Por descarte, valga la redundancia en la C. Pero igual analicémosla. Analicémosla. Número 3. La cotangente de alfa tendríamos cateto opuesto, no, esa es la tangente, cateto adyacente partido por cateto opuesto. Y por supuesto es verdadera. Solo dos, no, solo uno y tres. La dos es falsa. Esos eran los ejercicios que les tenía. Denme un segundito, voy a detener. Mm.